Muy buenas noches. A nombre de Uno Corporación Inmobiliaria, damos la muy cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen por Facebook Live de la empresa para hoy tocar un tema muy importante en un live titulado Consecuencias del COVID-19 en la construcción y el desarrollo inmobiliario de Santa Cruz. En esta oportunidad tenemos la visita de tres importantes personalidades, representantes de tres instituciones importantes del departamento. Tenemos al ingeniero Patricio Alfredo Sencebe, el expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles y también en representación de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Santa Cruz. También nos visita Javier Arce Justiniano, que es gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, y a Elías Torres, del Instituto Cruceño de Estadística. Como ya es casi costumbre, en esta oportunidad, a nombre de Uno, agradecemos la muy buena voluntad y predisposición de las instituciones que nos acompañan, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, el Instituto Cruceño de Estadística, y también mandamos un cordial saludo y agradecimiento por su apoyo a la comunidad de transformación digital inmobiliaria PropTech Bolivia. También quiero hacer una especial mención y saludo a nuestra Cámara del sector, a la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz, de la cual Uno Corporación Inmobiliaria es asociada, y esperamos que la información, los datos, todo lo que se pueda compartir hoy día de parte de nuestros invitados pueda ser de provecho del sector como también de toda la población boliviana. A continuación paso a comentarles cuál va a ser la metodología sugerida para esta sesión live. Primero tendremos la presentación de nuestros invitados. Posteriormente cederemos la palabra a cada uno de ellos para que pueda en unos 20 minutos dar una exposición sobre algunas preguntas sugeridas por Uno Corporación Inmobiliaria para poder responder en esta sesión. Y por último, realizaremos un intercambio de criterios con nuestros invitados y también estaremos prestos a atender las preguntas o consultas que haya de la audiencia que nos siga por Facebook Live. Voy a empezar presentando al ingeniero Patricio Alfredo Sencebe Méndez, del Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Río Grande do Sul, Brasil. Tiene un máster en Ingeniería Vial por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija, el año 2006. Y en el ámbito académico se desempeñó como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Beni desde el año 2005 hasta el 2009. También ha sido fiscal de obra en instituciones públicas nacionales como la Prefectura Santa Cruz y también en la Prefectura de Porto Alegre en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil. También se desempeñó como superintendente de obra en destacadas empresas, consorcios y asociaciones de constructores en Santa Cruz y en otros departamentos del país. Y desde el año 2018 funge como presidente del directorio del Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz. A continuación paso a presentar al licenciado Javier Arce Justiniano. Él es licenciado en Administración de Empresas. Tiene una experiencia de aproximadamente 15 años en temas de seguros. Él es técnico en seguros y se desempeña como gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz desde el año 2010, función desde la que coordina constantemente con instituciones públicas y privadas del sector todo el quehacer de la construcción, tanto a nivel nacional y departamental. Y también paso a presentar al magíster Elías Torres Flores, del Instituto Cruceño de Estadística. Él es licenciado en Economía y Contaduría Pública. Tiene maestrías en Big Data, Economía de la Empresa y Data Scientist. Es doctorante en Economía de la Empresa. Está su tesis en fase de presentación. Y en el ámbito profesional se desempeñó como investigador social en los sectores de salud y saneamiento básico, en UNICEF, en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es socio de la empresa Procesus SRL, y desde el año 2013 trabaja como responsable de procesamiento estadístico y análisis socioeconómico del Instituto Cruceño de Estadística. Muy bien, a continuación entonces
voy a ceder muy gentilmente la palabra al ingeniero Alfredo Sencebe para que pueda empezar con su exposición para darnos a conocer cuál es la situación de los profesionales de la construcción, de los ingenieros civiles ante el COVID-19, un poco algunos antecedentes, algunas perspectivas de lo que han tenido que hacer para que esta coyuntura puedan sobrellevarla de mejor manera, y qué proyecciones o qué estimaciones tienen en adelante. O sea que adelante, por favor, estimado ingeniero Sencebe. Buenas noches, gracias a Uno Corporaciones Inmobiliaria. Un saludo cordial a toda su audiencia. Y bueno, nosotros siempre inquietos sobre este problema que realmente afectó muy fuerte al sector de la construcción y en específico la parte de la inmobiliaria. Fue prácticamente un freno total a esta actividad. Nuestro sector se mantuvo en todos estos días, más de 70 días prácticamente parado, ¿no? Con todas las obras. Creemos nosotros de que deberíamos haber participado en las acciones que tomó el gobierno. No estuvimos muy de acuerdo con todas las medidas que se tomaron, ¿no? Que siempre fuimos convencidos de que no se podía sacrificar la actividad económica drásticamente, así como se lo ha sacrificado en esta cuarentena por un tema de la salud, ¿no? Creo que lo hicieron, sabemos que lo hicieron por tapar el déficit de salud que tiene nuestra población o nuestros centros poblados, pequeños y grandes capitales, que realmente un desastre. Se develó que realmente no teníamos capacidad de atender ni siquiera las enfermedades normales que teníamos en las anteriores gestiones, peor ahora con esta pandemia. Hablando sobre el tema profesional, creemos nosotros de que se debe reactivar la parte de la construcción. Normalmente siempre ha obedecido protocolos de seguridad, ¿no? Siempre profesionalmente nosotros los ingenieros sabemos aplicar las normas que se establecen para cada actividad. En este tema específico de la pandemia del COVID, pues prácticamente no ha habido mucha novedad en los protocolos que usamos en las actividades de construcción y de nuestras actividades de la ingeniería. Pues siempre en nuestras actividades han habido estos protocolos. Hemos cumplido siempre con lo que dice la normativa y la ley vigente del Ministerio de Trabajo sobre seguridad y salud ocupacional, ¿no? Que prácticamente es donde nos regimos los procedimientos cuando estamos llevando a cabo algunas obras o la actividad de la construcción. Hemos visto que este sector realmente venía desarrollándose muy fuerte en Santa Cruz, en Bolivia. Era una actividad económica donde la gente apostaba como inversión y por lo tanto tenía un gran significativo en nuestra fuente de trabajo. Al ser frenada así por estas medidas de esta pandemia, estas medidas drásticas, se necesita pues que se tomen medidas de reactivación, las que han tomado el gobierno, las medidas, los decretos que han ido tomando para esta actividad. Sí, son buenos, pero no son lo suficiente, Creemos que en el tema impositivo se debe mejorar, que es un tema que castiga mucho a los profesionales. Creemos nosotros que también los decretos que alcanzan a las pequeñas empresas, medianas y grandes empresas, debería tener un alcance también para la actividad profesional independiente. Nosotros deberíamos ser sujetos de crédito como profesionales a flexibilizar
todo lo que tiene el alcance de estos decretos para la reactivación económica en cuanto a los préstamos que tiene que otorgar el sistema financiero de Bolivia. Entonces, una de las medidas pendientes que pretendemos, hemos hecho nuestra representación oportunamente, pero sin tener las respuestas esperadas. Pero creemos que es muy importante que se tome al profesional también en esta parte de reactivación. Sabemos que la mayoría trabajamos en empresas o son propietarios de empresas, pero también tenemos una actividad profesional independiente en pequeñas obras, en pequeñas construcciones o desarrollos inmobiliarios de pequeño porte. Entonces, deberían analizar el gobierno en sus medidas este sector profesional. Tiene que haber una inyección de recursos, tiene que haber una reactivación, principalmente el sector público. Las obras públicas se tienen que reactivar para que se genere una economía y se pueda continuar con las inversiones en lo que es las construcciones privadas y los desarrollos inmobiliarios, ¿no? La verdad que es importante. Otro de los factores que hemos demandado y no se ha tenido oído es el pago de planillas de obras públicas en los diferentes niveles de gobierno, sea municipales, gobernación y nacional, en las entidades del Estado, ¿no? Que se adeuda a empresas que están en el rubro de la construcción y por lo tanto hay profesionales que dependen de esas empresas y también a profesionales que tienen una actividad independiente con estas instituciones que se le debe cancelar, ¿no? Hay bastante, creo que una de las medidas primeras que debe hacer el gobierno es el pago en la inyección de recursos para poder reactivar esta actividad, ¿no? Creemos nosotros que esta actividad debe ser tomada en cuenta en estas medidas que están haciendo de reactivación que últimamente ha lanzado el gobierno, de que a partir del lunes, el 1 de junio, pues se va a reactivar la actividad, ¿no? Deberíamos participar de cómo se debe desarrollar estas actividades. Estamos saliendo de una cuarentena donde se tiene que ser gradual, se tiene que ser con los protocolos que ya se han venido hablando y se han venido, si ustedes quieren, definiendo para la actividad de la construcción. Se debe cumplir, se debe contratar los profesionales adecuados para principalmente tomar importancia en el cumplimiento de estos protocolos. Si bien siempre se ha existido, si bien siempre se ha tenido esta actividad muy importante en la actividad de la construcción, cumplir los protocolos de seguridad y de salud ocupacional, se debe adicionar el tema de lo que exige el COVID-19, ¿no? Entonces, que es adicionar un poco, que prácticamente no es mucho, pero en este sentido sí ya no hay margen de flexibilidad como lo ha habido hasta antes de la pandemia. Hasta antes de la pandemia, las actividades de la construcción, las actividades en todas las obras, siempre ha habido una flexibilización, ¿no?, en los protocolos. Ahora ya no hay margen por esta pandemia. Yo estoy convencido de que no se puede castigar la actividad económica. Lo que sí se debe atacar y reforzar es el sistema de salud, en el sistema de estos protocolos para realizar la actividad, ¿no? Que exista una buena fiscalización, que existan las autoridades competentes, que incursionen profesionales con capacidad de hacer una supervisión a todas las obras, que las empresas ahora no pueden obviar contratar personal capaz para controlar, hacer cumplir estos protocolos, ¿no?
y creo yo que principalmente la alcaldía en la ciudad de Santa Cruz, que es la autoridad competente de fiscalizar si se cumplen estos protocolos, aparte de que por ley también el Ministerio de Trabajo lo haga, incorpore profesionales con esta capacidad, ¿no? Los incorpore para que puedan hacer esa adecuada fiscalización y no estén cada vez vulnerando estos protocolos. Porque como les decía, no tenemos margen ahora ya prácticamente de reactivar y la capacidad de poder frenar esta pandemia o mitigar los efectos de esta pandemia está en el comportamiento de nosotros, ¿no? De nosotros profesionales, que somos los llamados prácticamente a orientar a la población, ¿no? Creemos nosotros que ahora es imprescindible nuestra participación como institución. Nosotros en la ciudad de Santa Cruz tenemos alrededor más de 3.500 asociados en la ingeniería civil y tenemos más de 10.000 ingenieros en las diferentes ramas y que están en el rubro de la construcción y en el rubro de la inmobiliaria, ¿no? Entonces, hemos visto que siempre han habido problemas y antes de estas pandemias ya existían problemas nomás de la participación profesional en las obras y en los desarrollos inmobiliarios, tanto verticales como en los desarrollos inmobiliarios horizontales o en los desarrollos inmobiliarios campestres que se están desarrollando en Santa Cruz, en nuestro departamento. Entonces, es importante la participación. Nosotros como institución sin fines de lucro y una institución que por ley velamos el control del ejercicio profesional, velamos por la ética profesional en el desarrollo de sus actividades. Tenemos que estar presentes en toda esta reactivación que está haciendo el gobierno. Espero que a través de este medio podamos ser escuchados y es una lucha que vamos a partir del lunes, que podemos movilizarnos porque hasta la fecha no pude conseguir yo un permiso para poder movilizar, para poder coadyuvar en lo que era el tratamiento a esta crisis del COVID-19 que afectó mucho al sector profesional de la ingeniería. Entonces, esperamos nosotros que nos tomen en cuenta. Hemos estado coordinando dentro de nuestras limitaciones de movilización y de acceso a la convocatoria que hemos sido objeto, ¿no? Por las alcaldías, la Cámara de la Construcción que nos ha tomado en cuenta. Creemos nosotros que nuestro aporte va a ser muy valioso por ser una entidad que no es política, que es una entidad sin fines de lucro, una entidad netamente relacionada a la actividad profesional de la ingeniería. Creemos que las obras, todas las obras se pueden llevar a cabo en un mejor concepto racional de los recursos y velando por este fenómeno de la pandemia, ¿no? Vemos nosotros que se puede llevar siempre tomando en cuenta la participación profesional. Nosotros somos conocedores y velamos porque se apliquen todas las normas en la construcción. Promovemos todos los eventos de la actualización de las normas. Tenemos institutos en la CIP específicos sobre diferentes actividades de la ingeniería, donde conocemos y estamos permanentemente actualizándonos con profesionales que tienen la capacidad en diferentes áreas. Conocemos las empresas que tienen las innovaciones tecnológicas, ¿no? Estamos constantemente también en el tema de uso de los productos que se usan en la actividad de la construcción.
Entonces, la actividad de la construcción es una actividad muy dinámica que necesita ser alimentada permanentemente por las innovaciones tecnológicas y los conocimientos en los rubros. Estamos nosotros, gracias yo de nuevo por esta invitación, estamos disponibles para consultas y para participar en lo que es esta reactivación económica. Estamos nosotros, como les decía, predispuestos, tiene mi teléfono, cualquier cosa nos podemos estar siendo convocados a acceder. En lo que va nuestra gestión como directorio, en las veces que hemos sido convocados por los medios de prensa lo hemos aceptado, nunca hemos puesto excusa. Lastimosamente ha sido muy escaso nuestras convocatorias. Solo tenemos un programa radial, Ingeniería al Día se llama, entonces ahí todos los viernes tenemos una participación, pero es muy escaso. Pero creemos nosotros que por todos los medios masivos o medios de comunicación que tienen acceso a la población, estamos prestos a dar nuestro criterio, nuestra opinión. Un saludo cordial a los amigos que me acompañan en esta palestra, y cualquier cosa estamos prestos para intercambiar y despejar dudas y poder aportar en que esto se haga de una manera, como todos esperamos, racional, y que venga realmente esta reactivación, este reinicio de actividades acompañado de un freno de esta pandemia, que no la acelere, que no la acelere. La alcaldía tiene que jugar un papel muy importante. Santa Cruz es la ciudad más castigada a nivel nacional. Lastimosamente no puede huir de esta responsabilidad. El transporte público antes de la pandemia era un desastre, ¿no? Los centros de abastecimientos públicos eran un desastre. Ahora, con esta pandemia, como le decía, no se puede, ya no hay margen de evitar estos protocolos. Entonces es necesario la participación y el control estricto para que estos protocolos se cumplan. Muchas gracias y quedo atento para cualquier consulta. Bendiciones. Muchas gracias, ingeniero Sencebe. Importante su participación y nuevamente nuestros agradecimientos a la institución que preside, el Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, y por su intermedio también al directorio y a todos los asociados de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Santa Cruz. Importante todo lo que nos comenta para conocer el sentir de su sector. Un importante grupo de profesionales de nuestro departamento son ingenieros y, como usted indica, trabajan en el sector de la construcción. Y estoy seguro que junto a la información que nos brinde a continuación el licenciado Javier Arce y también el magíster Elías Torres del Instituto Cruceño de Estadística, podremos tener muy valiosos datos para poder tomar algunas decisiones, que es lo que principalmente interesa al sector inmobiliario y constructor, tener la información adecuada para la mejor toma de decisiones. A continuación cederé la palabra entonces al licenciado Javier Arce para que pueda también hacernos la presentación de los datos e información que tiene sobre estos temas. Adelante, estimado Javier. Muchísimas gracias, Fran. Bueno, yo voy a trabajar un poco haciendo una retrospectiva sobre cómo ha ido y cómo ha sido la situación del sector de la construcción en la parte económica. Entre los años 2004 al 2016 hubo un crecimiento muy importante en la inversión pública en la infraestructura, y eso dio a que el crecimiento en el sector de la construcción llegue a tener casi un 4% del PIB nacional. Algunos lo dicen que es muy poco, pero el encadenamiento que tiene la construcción de 17 sectores hace que esto realmente signifique un gran aporte al crecimiento del país. Además que nosotros manejamos el 9% de todo lo que significa la mano de obra a nivel nacional. Un sector maneja el 9% e indirectamente llegamos más o menos al 18%. ¿Qué es lo que pasó ya entre el 2018 y 2019? Hemos tenido una desaceleración muy marcada
Y el año 2019, después de 15 años, la construcción creció menos que el PIB nacional. Creció 1.91% y la economía nacional 2.22%. Ya era un mensaje claro de que había una desaceleración marcada y que se vio obviamente agravada con lo que fueron los 21 días de paro en el país. Y obviamente ahora en una situación como la que tenemos, esto ya llegó a tener una recesión, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros como sector, el encadenamiento que tenemos de 17 sectores, vemos de que la construcción en este momento es una oportunidad de poder reactivar la economía del país. Si nosotros vemos un poco la información de nuestro departamento y el licenciado Torres me va a corregir o vamos a poder ir conversando sobre el tema, el crecimiento que tuvo el año 2019 la construcción en el departamento llegó al 0,18 frente a un 4.15 de la región. Entonces, vemos de que hemos ido en una picada y que no ha habido una actividad del Estado para que ayude a que el sector pueda soportar esa caída y pueda lograr tener un despegue. Uno de los indicadores más claros que nos puede mostrar esto es el consumo del cemento. El consumo del cemento en el año 2019 disminuyó en Santa Cruz en un 0,6%, es decir, consumimos más o menos 1.060.000 toneladas, siendo que nosotros manejábamos casi el 35% del mercado del cemento en Bolivia. Ahora, después del coronavirus, ¿qué viene? ¿O qué está pasando en este momento que estamos en plena cuarentena? Los permisos de construcción en el área metropolitana de Santa Cruz han caído un 65% en el mes de enero versus el mes de enero del año 2018. Eso ya nos muestra lo que significa la caída del sector constructor privado. ¿Qué es lo que hicimos nosotros como Cadecocruz viendo todo esto? Desde el año 2015 empezamos a presentar propuestas, ya que veíamos que habían problemas que iban agudizándose, como lo que dijo el ingeniero Sencebe, el pago de las planillas. Ya veníamos desde esa época con un atraso marcado en el pago de planillas. Y se le presentó una agenda de trabajo al gobierno que iba a precautelar, uno, a la empresa boliviana, a la mano de obra boliviana, y que iba a apoyar a que en el momento que haya una crisis económica no sea tan estrepitosa la caída. ¿Qué decía nuestra agenda que fue presentada a nivel municipal, departamental y nacional? Uno, la regulación de las empresas extranjeras en la construcción de proyectos estratégicos en Bolivia. Uno de los grandes problemas que veíamos nosotros y los economistas en nuestro Centro de Estudios Económicos nos mostraron y pudimos hacer pública esa información, es el hecho que había un gran nivel económico de inversión en el tema público, sin embargo no se veía reflejado en lo que era el crecimiento económico del país. Hemos llegado en el año 2015 casi a 7.000 millones de dólares de inversión en el sector público. Pero ¿y dónde se fue esa plata que no traccionó la economía de nuestro país? Mucha de esa plata se fue en la contratación de empresas extranjeras, en la contratación y traída de equipos del exterior, que eso no generan crecimiento en la economía. La plata se fue afuera. En vez de haber generado un crecimiento económico, la plata se fue. Y solamente quedaron de esos 7.000 millones, 2.500 millones en Bolivia. Entonces, por eso planteamos que se le dé preferencia a las empresas nacionales. Y en los proyectos especiales se puede hacer una sociedad accidental donde al menos las empresas bolivianas tengan el 30% de participación. Eso, tenía dos objetivos. Uno, que el know-how en algunos temas que todavía nuestras empresas no estaban, no tenían la experiencia, queden en empresas bolivianas y obviamente los recursos se queden en la mano de obra boliviana. El segundo punto que hicimos fue querer generar un mercado secundario financiero, es decir, que se pueda presentar las planillas de avance de obras como títulos valores. Es decir, yo tengo mi planilla de obras que ya está firmada por mi supervisor y por mi
fiscal de obra, yo puedo ir a la banca y por un descuento que me harían un fee de entre el 2 y el 3%, yo pueda darle a mi planilla y que el banco se encargue de cobrar al ente contratante, pero yo tendría flujo. Eso haría de que nunca haya atrasos en obras y nuestras empresas puedan tener todas sus cuentas al día. Lamentablemente nunca tuvimos respuesta. No había una voluntad política como para que podamos nosotros avanzar en eso. Pedimos la reorientación del programa de inversión pública, justamente por lo que le decíamos, estábamos embarcados en proyectos tan grandes de industrialización en Bolivia, pero que generaban muy poca mano de obra y que la plata se iba al exterior. Se pidió que haya una reorientación de ese programa de inversiones y que podamos realmente ver qué es lo que nosotros necesitamos, generar proyectos que sean intensivos en mano de obra. ¿Para qué? Para que el flujo de la plata gire en nuestro país y no salga a otros países. Esto obviamente aumentaría una demanda de trabajo, una especialización de mano de obra, y fortalecería lo que significa la red empresarial boliviana. Teníamos otro punto que era consolidar los mecanismos que bonifiquen la participación de las empresas nacionales. Ahí hay un problema que es estructural en nuestro país. No puede ser que una de las principales normativas que se tiene para contratar bienes y servicios en el país sea un decreto supremo. Cuando cualquier empresa estratégica, porque así las llamó el anterior gobierno, podía vulnerar ese decreto supremo y sacar su propio DBC, es decir, podía sacar su propia licitación sin tomar en cuenta lo que decía. Y en esa normativa, en el decreto supremo 181, decía de que en una licitación, si había una empresa nacional o un consorcio de empresas nacionales, tenían una bonificación de un 5% para la calificación por ser nacionales. Nunca se cumplió. Y tenemos N cantidad de ejemplos que podemos dar sobre el tema. Y por último, obviamente, para dar solución a ese tema estaba la aprobación de una ley de contrataciones. Que cualquier entidad del Estado contratante tenga que pedir a la Asamblea Plurinacional un cambio de la ley para poder poner algún artículo en sus licitaciones. Eso daba seguridad, le daba tranquilidad y una seguridad jurídica al empresariado boliviano para participar en las licitaciones. Esta pandemia nos ayudó, esta pandemia nos mostró también que teníamos que ver otros temas adicionales y empezamos a presentarle al Ministerio de Economía algunas propuestas que veíamos para ayudar a que Bolivia pueda salir de este problema y salga lo menos lastimado posible el sector constructor. Veíamos 3 pilares. 1, necesitábamos apoyar a la población para afrontar las limitaciones de movimiento establecidas por la cuarentena. 2, necesitábamos generar liquidez a las empresas para que no cierren y desaparezcan. No se olviden que el 92% de las empresas en Bolivia son pequeñas y medianas. Y esa es una debilidad muy grande que tiene nuestra red empresarial. Obviamente esto iba dirigido a que podamos mantener el nivel de empleo existente. Y el tercer punto era poner en marcha un programa de emergencia de ejecución de obras públicas que permite el funcionamiento del sector y una reactivación cierta de la economía nacional. ¿Qué planteamos? 1, que se haga un corte al 31 de marzo del 2020 de todas las deudas que tenía el Estado, entes contratantes nacionales, departamentales y municipales, a las empresas constructoras y se haga el pago. Eso ayudaría a que las empresas constructoras puedan pagarle a sus obreros, porque hay proyectos que les deben casi un año de planillas, 8 meses, 9 meses. Entonces, podían cumplir con los trabajadores, el trabajador tenía dinero en su bolsillo como para poder ir al mercado, tener la tranquilidad de estar en esta cuarentena, pero en su casa. Segundo punto era postergar el pago y presentación de impuestos hasta el mes de octubre. El sector de la construcción no es que usted pueda decirle en este momento, señores, ustedes empiezan el lunes y el lunes todos estemos trabajando. No, se necesita una planificación para ingresar a obra. Esa planificación significa hablar con los proveedores, quedar en que el cronograma de visita a la obra para que no haya acumulación de gente. O sea, hay muchas cosas que hay que planificar, no es largarla. Entonces, en eso vamos a estar más o menos entre 1 mes y 2 meses para que realmente se reactive el sector. Entonces,
No podemos pedirle que pague impuestos después de venir de 21 días de paro, fin de año, más todo lo que nos ha pasado con la pandemia y queramos cobrarle impuestos al día siguiente. Pedíamos que sea en el mes de octubre para que le demos estos 2 meses de trabajo a la empresa para que pueda reactivar su economía. Establecer, el tercer punto es establecer todas las contrataciones para la ejecución de obras públicas los años 2020, 2021 y 2022 solamente empresas nacionales. Para que realmente podamos recuperar algo de lo que hemos perdido en todo este tiempo. El punto 4 era poner a disposición de las empresas una línea de liquidez de más o menos 7.000 millones de bolivianos para que puedan acceder a recursos frescos y realmente honrar todas las obligaciones que se tienen. Vuelvo a recalcar, nosotros tenemos un encadenamiento de 17 sectores. Yo le debo al que me vende los tornillos, los clavos, el cemento, el fierro, mano de obra, ladrillos. Entonces, necesitábamos esa liquidez para poder empezar a cumplirlo con las deudas que se tenía y poder empezar a trabajar. Y como quinto punto estaba el poner en marcha un plan de emergencia con un fondo de 10.000 millones de bolivianos en obras de corto tiempo de realización y mucha mano de obra, es decir, intensivo en mano de obra, para que realmente podamos darle al trabajador la certeza y la certidumbre de que va a poder llevar pan a su casa todos los días. Sexto punto, y creo que es uno de los fundamentales, ya hablando de lo que significa por los departamentos, es que se ponga un fideicomiso, un fondo para los gobiernos subnacionales de 5.000 millones para que puedan cumplir con los POAs del 2020. Todos se han visto afectados, no solamente por lo que fue la pandemia, sino por el precio del petróleo. Muchos de nuestros gobiernos municipales y departamentales viven del IDH. Esto ha ido a agravar algo más de lo que nosotros teníamos ahora. Entonces, todo esto ayudaría a que haya una reactivación clara. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas que nosotros vemos para lo que significa el resto del año 2020? Nuestro Centro de Estudios Económicos ha hecho todo un análisis y hemos podido ver en resumen de que el crecimiento de la construcción va a ser negativo este año. Vamos a tener un crecimiento de menos 5% para esta gestión, que es algo que nosotros tenemos que buscar la manera de revertir y nosotros como constructores no podemos hacerlo solos. Solamente si realmente llegamos a tener una mesa de trabajo con el gobierno para que ellos puedan realmente tomar medidas de hecho en este momento. Ahora, si vamos un poco al tema inmobiliario, nosotros anualmente tenemos, y ahí voy a compartir una lámina que tenemos de nuestro observatorio urbano, para que veamos el nivel de obras que tenemos en este momento. Bueno, esto es de abril del año pasado. Nosotros tenemos 2.324 obras en construcción, de las cuales son 200, de las cuales privadas son 2.265 y del sector público 59. O sea, el sector privado tiene en este momento la preponderancia en metros cuadrados y en cantidad de obras. Son 247 edificios que se están construyendo, 1.825 casas y 252 obras de otros tipos de obras. Entonces, miren la afectación que tiene el COVID en este momento. ¿Qué hemos hecho nosotros como Cadecocruz? Hace 1 mes y medio que venimos nosotros coordinando con el Ministerio de Gobierno, el encargado de dar los pases de circulación, y con el Ministerio de Trabajo, encargado de visar lo que significan los protocolos de bioseguridad. Nos pidieron a todos los sectores, presentemos un plan de trabajo. Y el plan de trabajo que presentó Cadecocruz, por el nivel de responsabilidad que significa tener uno de los sectores, que lamentablemente es uno de los sectores más informales, era muy ambicioso. Venía desde el análisis de los protocolos, venía desde el momento en que podamos nosotros coadyuvar a que las inspecciones de que los protocolos se cumplan sean tripartitos, es decir, esté el Estado, estén los trabajadores y estemos nosotros como empresarios.
venían en hacernos cargo de lo que significa los permisos de construcción, la coordinación con la alcaldía municipal para poder permitir las obras que estén fuera de los focos grandes de infección que había en la ciudad. Venía con la acreditación de todos los trabajadores de la construcción que podían salir y hacerlo paulatinamente. Nosotros habíamos presentado que, a criterio de los técnicos nuestros y todo, significaba una ruta crítica lógica. Primero, presentar el protocolo de bioseguridad. Segundo, una inspección de la obra para ver si se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad, si había y si realmente ese protocolo servía para ese tipo de obra o era un protocolo modelo que servía, un copy-paste como le llamamos. Segundo paso, los pases de circulación o los permisos de circulación y la planificación de ingreso a la obra y la entrada a trabajar. Esa era una ruta crítica lógica. Lamentablemente, la resolución multiministerial nos hizo un hueco grande en el proyecto que presentamos inicialmente, diciendo, señores, ustedes entren a trabajar y tienen 15 días para presentar su protocolo. Si hemos estado 50 días encerrados, cumpliendo una cuarentena, y que me digan, salgan, trabajen, y después presentan su protocolo, realmente fue un balde de agua fría. No podíamos hacernos un lado por la responsabilidad institucional que tenemos. Seguimos en las mismas reuniones y lamentablemente vimos algo que como cruceños nos molesta mucho. Cuando se había quedado ya con el Ministerio de Trabajo que la verificación se iba a hacer en Santa Cruz, nos lanzan una noticia de que todo se tiene que mandar a La Paz para verificación. Nosotros ya habíamos hecho un relevamiento y ya nos habían enviado los protocolos de seguridad para que nosotros entreguemos al ministerio y hagamos el seguimiento de protocolo por protocolo para que sean visados de una vez. Y ahora tenemos que hacerlo con La Paz. El segundo punto, obviamente, AGETIC, el Ministerio de Gobierno, tiene una página web donde rechazaban todos los permisos y logramos de que el viceministro Santamaría confíe en el proyecto que presentó Cadecocruz y sea mediante nuestra página web y nuestra plataforma digital que puedan todo el sector, porque acá no solamente es las empresas asociadas a Cadecocruz, sino todo el sector constructor, llámese proveedores profesionales, puedan pedir sus pases de circulación y nosotros coadyuvar y hacer el seguimiento, porque el gran problema que se tiene es que el seguimiento no funciona normalmente. Hemos estado haciendo eso. Lamentablemente también tuvimos un problema de que había venta de permisos. El ministerio paró de enviarnos los permisos y empezó a hacer una investigación y metió a 2 funcionarios del ministerio presos porque recibían toda la información, tenés el teléfono, tenés el nombre de la empresa, parás que no les llegue y después lo llamás para decirle por 600 pesos te doy un pase. 3 semanas se perdieron en eso. Entonces ya ahora que estamos... Ya ha salido hoy día una noticia que el ministro de Desarrollo Productivo dice que a partir del lunes ya va a haber otra modalidad de lo que significa la cuarentena dinámica. Mañana tenemos una reunión con la alcaldesa y con gente del COED para poder definir lo que va a significar el reingreso, o sea, la continuación del reingreso, porque nosotros ya tenemos en este momento muchas obras que ya están trabajando. Entonces, como Cadecocruz nosotros estamos coadyuvando a que sea de la mejor manera, la manera más ordenada, coherente posible con lo que significa un protocolo de bioseguridad creíble, sencillo, cumplible, para que al empresariado no le pase lo que en muchas ocasiones les pasa cuando llega una inspección, ¿no? Usted no cumple esto, señores, esto es para industria, no es para construcción, sí, pero es que tiene que cumplir. No, nunca olvidemos que la Ley General del Trabajo de Bolivia es del año 43 y que el sector de la construcción no está muy bien reflejado en eso y lamentablemente no ha habido una voluntad política a nivel nacional de poder hacer una ley moderna que realmente pueda hacer que todos los sectores puedan tener reglas claras. Entonces, como les digo,
Cadecocruz está participando en todas las mesas de trabajo. Vamos a continuar. Mañana vamos a presentar una nueva propuesta a lo que significa la alcaldía y gobernación, de cómo debería ser el reingreso y cómo queremos participar nosotros como sector privado para darle la tranquilidad a la ciudadanía de que se está trabajando en serio, se está trabajando con responsabilidad, y que el hecho que la construcción, que tiene una gran cantidad de gente que trabaja, lo está haciendo segura, de una manera segura. Eso es, en resumen, un poco lo que nosotros como Cámara de la Construcción, nuestro Centro de Estudios Económicos y la actuación ante los entes del Estado en todo lo que ha significado esta pandemia. Muchas gracias, querido Javier. Es importante conocer el trabajo que hace Cadecocruz, que desde muchos años, como decía en un principio, está trabajando arduamente y de forma muy continua con instituciones públicas, justamente velando por la defensa de los intereses del sector de la construcción, que aporta significativamente a la economía nacional y cruceña. Seguramente con los datos que a continuación el magíster Elías Torres nos comparta de parte del Instituto Cruceño de Estadística, podremos luego debatir, comentar sobre algunas preguntas, algunos comentarios que tenemos acá en la mesa de trabajo y que también seguramente nos llegarán de la distinguida audiencia que nos sigue por Facebook. A continuación, entonces, cedo la palabra, por favor, al magíster Elías Torres, responsable de procesamiento y estadística en el Instituto Cruceño de Estadística, para que pueda hacernos su presentación. Muy buenas noches. Partiré por compartir mi pantalla, si puedo, por favor. Adelante, Sí, adelante. no sé si puedo compartir la pantalla. Sí. Por favor. Entonces, bueno, a ver, hablando un poco de algunas cifras primero para luego comentar. Inicialmente, para esta conversación, se ha hecho una revisión de las cifras a nivel internacional para luego pasar a lo nacional y luego específicamente a lo departamental, ¿no? Y un poco también abordar el tema del COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido, se comenzó con una revisión de bibliografía a nivel internacional. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son los efectos del COVID a nivel internacional, ¿no? Entonces, aquí tenemos una predicción de la OCDE, predicciones del crecimiento como consecuencia del COVID. Los números azules, el crecimiento 2019, y los colores rojos, pronóstico de crecimiento para el 2020. Como podemos ver, en todos los casos, el pronóstico para 2020 es una reducción de, por lo menos, en el caso de China, un poco más del 1%, en el caso de global, casi un 0,5%. En todos los casos hay una reducción importante, ¿no? Entonces, de manera general, podemos decir que el impacto del coronavirus va a ser significativo en las economías y va a afectar más a economías en desarrollo que a economías desarrolladas. Luego tenemos aquí, por regiones, cuál es la predicción para el 2020. En el mundo, la reducción del PIB va a ser en menos 2%, en economías referentes a nivel internacional, Estados Unidos 3,8%, Japón 4,2% en negativo, la eurozona 5,7%, creo que es una de las más afectadas, China 1,8%, la menos afectada, y la India 3,4%, crecimiento positivo, ¿no? En el caso de China e India, en el resto de los casos negativo. ¿Qué dice la CEPAL acerca de América Latina? Nuestras proyecciones, estos son datos a 2019, ¿no? El comportamiento ya venía un poco en decrecimiento si nos fijamos desde el 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, tenía un comportamiento un poco errático. Sin embargo, Bolivia el año pasado, 2019, ha cerrado con 4,3% de crecimiento, ¿no? Un poco por encima de la media latinoamericana.
si nosotros nos damos cuenta cuáles son las proyecciones al 2020, 2018 al 2020. Entonces, para el 2020 se estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto sea negativo en un 5%. Y aquí un poco guarda relación con aquello que decía el licenciado Arce, que el sector de la construcción este año se estima que disminuya en un 5% aproximadamente. Creo que tiene una estrecha relación con esta contracción que se espera tener, ¿no? Incluso a nivel global en América Latina. ¿Qué se espera en Bolivia? ¿No? A nivel internacional tenemos ahí el crecimiento para el 2020, los estimativos según la comisión, la CEPAL, ¿no? Entonces, tenemos aquí el promedio a nivel latinoamericano, una reducción del 5.3% del PIB, Argentina 6.5%, Bolivia se estima una reducción del 3%, o sea, del crecimiento del Producto Interno Bruto, Brasil menos 5.2%. Entonces, si nos fijamos aquí, Bolivia es uno de los que se nota, digamos, en términos porcentuales, con menor disminución del Producto Interno Bruto comparado con el resto, ¿no? A excepción de Paraguay, que es menos 1.5, y Colombia 2.6, ¿no? La más afectada, Venezuela, como siempre. Aquí tenemos otras cifras estimadas de la comisión de la CEPAL. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son los sectores más afectados y menos afectados y cómo aportan, digamos, al Producto Interno Bruto? Tenemos aquí, según estas estimaciones, los menos afectados aportan al Producto Interno Bruto con 14.4%. Estos serían los primeros que, en cierta forma, comenzaron a funcionar en nuestro medio, ¿no? Los sectores esenciales, denominados esenciales. Medianamente afectados, 65% del Producto Interno Bruto. Y los más afectados, el 20.6%. Y creo que el sector de la construcción ha sido uno de los sectores más afectados porque prácticamente ha paralizado su funcionamiento. Un poco ya datos sobre Bolivia, para ver un poco cómo ha ido evolucionando el índice de precios al consumidor, ¿no? Y un poco para ver también la dinámica, cómo ha funcionado la economía en base a este indicador. Si nosotros vemos, nos concentraremos principalmente en Santa Cruz, el conurbano, es decir, el área urbana principalmente metropolitana. Tenemos aquí que la variación porcentual según ciudades para marzo de 2020 ha sido negativa de 0.04%. Esto significa que el consumo probablemente ha bajado y eso es lo que ha hecho bajar el índice de precios al consumidor. ¿Qué tenemos aquí? Variación porcentual del índice de precios al consumidor según ciudades capitales y conurbaciones urbanas, ¿no? Enero a marzo. En ese periodo, Santa Cruz ha registrado un incremento del 0.41% del índice de precios al consumidor, ¿no? Un poco sumando, digamos, desde enero a marzo. El acumulado, 0.41%. A nivel nacional es el 2%, ¿no? Si vemos aquí, del índice de precios al consumidor, tenemos aquí solamente de marzo, ya tenemos esto, ya lo vimos. Luego aquí variación porcentual según división, ¿no? Entonces, por grupos de productos. Un poco, si asociamos el tema de la construcción y el sector inmobiliario, podríamos ver que en este periodo de tiempo, es decir, en marzo, el índice de precios al consumidor del sector vivienda y servicios básicos ha disminuido en 0.19%. Algunas cifras relevantes de Santa Cruz, como para tomarlas en cuenta. Aquí podemos apreciar, mejor dicho, la evolución del Producto Interno Bruto a nivel nacional, que está con las barras rojas, y cuánto aporta de ese volumen total del Producto Interno Bruto Santa Cruz, y en porcentaje, ¿no? Como podemos ver, el aporte de Santa Cruz hacia el PIB nacional siempre ha estado por encima
27%, ¿no? En el peor de los casos, 27.8% 2010. El 2019 aportó el 29.58%, ¿no? Y ha ido un poco en crecimiento y básicamente el aporte de Santa Cruz hacia el PIB en estos últimos 10 años o 9 años ha tenido un comportamiento bastante estable, ¿no? Pero no ha aumentado mucho también. Si nos fijamos, el 2010 era 27.28%, a 2019 es 29.58%, ¿no? El incremento es bastante pequeño, pero es sostenido. Un poco para evaluar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Santa Cruz versus Bolivia. Y aquí vemos un poco la dinámica económica, el comportamiento de la economía a nivel nacional y en Santa Cruz. Podemos ver que ha habido, digamos, altibajos. En el caso 2011 ha sido, creo que, el periodo que mejor comportamiento económico ha tenido, ¿no? El Producto Interno Bruto en términos de crecimiento. Sin embargo, a 2019 podemos ver, desde el 2018 ya vemos una disminución, una tendencia a la disminución, de forma que en el 2019 la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, mejor dicho, sí, la variación del crecimiento 2.22% y Santa Cruz 4.15%. Participación del Producto Interno Bruto a precios corrientes según actividad económica. Aquí lo que se trata de mostrar es un poco cuál ha sido la participación del sector construcción y propiedad de la vivienda en el Producto Interno Bruto general, ¿no? Entonces podemos ver que la construcción, que está con la barra azul, ¿no? En 2010, 2.15%, 2011, 2.09%, 2012, 2.05% y así sucesivamente. En 2019 tenemos 2.61%. Si lo sumamos los dos, tenemos una participación a 2019 del 5.15%. La tasa de crecimiento de estos sectores, ¿no? El PIB a precios básicos es este de aquí. ¿Cómo ha ido creciendo? Ha ido variando el PIB departamental. Y podemos ver también nacional. Y podemos ver también la variación del crecimiento de los sectores, la dinámica de los sectores, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver un poco con lo que mencionaba el licenciado también Arce, que el sector de la construcción ha tenido un crecimiento en el 2019 del 0.18, casi 0.2%, ¿no? Tenemos el sector de la vivienda 4.7, inmobiliario sobre todo, propiedad de la vivienda y servicios adicionales a la vivienda. Y este es el dato que casi hemos hecho, la figura que casi no queremos ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los casos hasta ayer? 7.768 casos confirmados de coronavirus en Bolivia. En Santa Cruz, 5.366, una cifra bastante alta comparado con el resto de los departamentos. El que sigue es Beni con 1.355, La Paz 415. Está muy lejos de lo que es Santa Cruz, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos preocupa actualmente. Un poco haciendo un pequeño ensayo, ¿no? Después de haber construido una base de datos proyectada al 2020 de una serie de variables que por ahí, digamos, pueden ser de interés del sector construcción e inmobiliario, se ha hecho un pequeño ensayo aquí de ver qué es lo que incide, digamos, en la cantidad de casos por municipio, porque las proyecciones que se hicieron fueron a nivel municipal. Entonces se incluyó todas estas variables y se hizo una pequeña estimación, un ensayo, y se ha podido determinar que solo hay una relación más o menos importante entre el número de casos de coronavirus y la cantidad de afiliados a una caja nacional, a una caja de salud pública, ¿no? Y ahí tenemos algunos valores relevantes, el ajuste 95%, el otro, el estadístico ¿cómo se llama?, de significancia global, es bastante aceptable. Lo mismo el análisis de varianza. Y por último, la significancia individual también. Entonces, de tal forma que nos da, dice, el número de casos está relacionado en 0.016
casos por cada uno, por cada individuo que está afiliado a la Caja Nacional de Salud, ¿no? A un centro de salud, a un seguro de salud público. Entonces, esa es una relación que podemos tratar de ver, de probar, ¿no? Si es que efectivamente se cumple. Luego, utilizando los datos estadísticos, como ya mencionaba anteriormente, todas estas cifras que manejamos están basadas en el Censo de Población 2012, además de la proyección que también el mismo INE hizo de la población por municipio al 2020. Entonces se ha hecho una estimación de las proyecciones de otras variables contenidas también en el Censo de Población y Vivienda. De tal forma, ¿cuál es la base para hacer estas proyecciones? Para empezar, vamos a ver que los casos positivos de COVID, esto solamente es un extracto de todos los municipios, es una parte, porque no se lo puedo colocar, el riesgo COVID, que está clasificado por el Ministerio de Salud, población proyectada 2020, tamaño del hogar, más o menos, también esto es en base al censo 2012, total viviendas al 2020, población urbana, porcentaje de población urbana en cantidades, población rural en cantidades, personas que acuden ante un problema de salud a la farmacia, a soluciones caseras, a medicina tradicional, centro de salud público, centro de salud privado, seguro de salud público, seguro de salud privado, población indígena, proporción de población indígena en valores absolutos, la población menor a 5 años, entre 6 a 10 años, entre 11 y 18 años, 19 a 59 y mayores de 60 años. La población en edad de trabajar, población en edad de no trabajar, mejor dicho, población en edad de trabajar, población de hogares que tienen una habitación exclusiva, 0 habitaciones para dormitorio de forma exclusiva, con una habitación, con 2 habitaciones o más, población en edad de no trabajar en porcentaje ya aquí, población en edad de trabajar en porcentaje, población de familia, proporción de población que tienen familias en el exterior, ¿no? Este es el porcentaje y esta es la cantidad de familias que hay que tienen familiares en el exterior. Y luego nivel educativo primaria o menos, nivel educativo secundaria o más. Todos estos son proyecciones hacia el 2020, que luego de la conversación voy a poder compartirles a todos, ¿no? ¿Cuál es la lógica, cómo se ha conseguido hacer las proyecciones hacia el 2020? Si bien es cierto, el censo de población nos da una estructura, una composición, digamos, del hogar a nivel casi preciso, ¿no es cierto? Porque se supone que no hay mucha diferencia con el universo. Al parecer hubo algún problema con la conexión de Elías Torres. Vamos a esperar, por favor, un momento. Seguramente ya se está reconectando. Hay veces ocurre eso cuando utilizamos este tipo de tecnologías a través de la red de internet. Entonces, por favor, aguardemos un poco. Enseguida seguramente se conecta el Magíster Torres del Instituto Cruceño de Estadística. Entre tanto, quiero aprovechar de también expresar mi agradecimiento a la directora del Instituto Cruceño de Estadística, Gabriela López, quien estuvo coordinando ya desde hace unos días atrás para que podamos contar con un representante de su institución en este importante live. Muy bien, nuevamente ya se está uniendo el magíster Elías Torres del Instituto Cruceño de Estadística.
Adelante, por favor, Elías. Seguramente se desconectó, pero ya estamos nuevamente en vivo. Sí, se desconectó. Entonces voy a volver a compartir un poco lo que estaba haciendo. A ver, ya. Entonces, todos estos son proyecciones hacia el 2020, ¿no? Entonces, desde cada una de estas variables y como están asociadas ¿cómo se llama? A una unidad geográfica, también se los ha conectado, digamos, de manera geoespacial, de tal forma que con todos estos datos a 2020 se puede hacer mapas temáticos de concentración. Por ejemplo, se hizo un ensayo de la cantidad de viviendas que hay en cada municipio. Como podemos ver, normalmente la mayor cantidad de concentración va a estar en la ciudad de Santa Cruz y en el área metropolitana, ¿no es cierto? Sin embargo, hay casos como Yapacaní, San Ignacio, San Julián, Cuatro Cañadas y demás cosas, demás municipios, que en cierta forma también tienen un nivel de concentración de viviendas bastante interesante, que puede ser de interés del sector de la construcción inmobiliaria, ¿no? Y la población proyectada 2020, estas son proyecciones realizadas por el INE, también nos muestra una estrecha relación en la cantidad de viviendas que hay con la población total proyectada hacia el 2020, ¿no? Además, por otro lado, solo como un ensayo, obviamente, se hizo una especie de mapa temático para la población que tiene 0 habitaciones exclusivas para dormir. Es decir, lo que podemos entender es que son personas que tienen, digamos, la preparación de la comida en el mismo espacio donde tienen su dormitorio, ¿no? Entonces, estas son las cantidades abajo que tenemos, y aquí un poco también viendo la concentración de la población en el área urbana, tenemos que Santa Cruz y el área metropolitana siempre concentra, digamos, la mayor proporción, ¿no? Entonces, también estos shapefiles están hechos, se los puedo pasar después de concluir la conversación. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? El coronavirus va a afectar de manera significativa al sector, a toda la economía en general, y la estimación es que nos afecte, según las estimaciones de la CEPAL, con un crecimiento negativo del 3%, ¿no? Entonces, mejor dicho, con un 3% de efecto. Sin embargo, van a haber sectores que van a estar más duramente afectados que otros, ¿no? Entonces, y creo que el sector construcción y demás es uno de los sectores bastante afectados, y en ese sentido creo que las estimaciones del 5%, incluso, digamos, consideraría que son un poco optimistas, ¿no es cierto? Y puede que sea un poco más todavía. Eso es todo lo que puedo compartir. Posteriormente a esto les puedo pasar todos los archivos que tengo para que puedan evaluarlo y ver si tienen alguna observación sobre ello. Muchas gracias al magíster Elías Torres. Él es responsable de procesamiento y estadística en el Instituto Cruceño de Estadística, que también nos acompaña hoy en el live Consecuencias del COVID-19 en la construcción y el desarrollo inmobiliario de Santa Cruz, organizado por UNO Corporación Inmobiliaria. Bueno, hemos escuchado importantes e información que refleja la realidad tanto de los profesionales del sector de la construcción, como son los ingenieros civiles, como también de una importante institución como la Cámara de la Construcción, que aglutina a empresas, tanto medianas, pequeñas como grandes, que se dedican a la construcción de obras civiles, como también a la construcción de obras privadas, y hay importantes datos sobre la situación previa a la aparición, a la llegada del coronavirus a nuestro país, en términos económicos y de vivienda, desde un punto de vista estadístico, en la persona del magíster Elías como representante del ICE. A continuación, quisiera motivar un breve diálogo entre ustedes, entre nosotros, para compartir algunas inquietudes, algunas preguntas que también esperamos puedan llegar de parte de nuestra audiencia. Y una de ellas que hemos estado analizando en la empresa, en una corporación inmobiliaria, es precisamente la referida a la afectación directa en la vivienda. En términos generales, puedo comentar que, como todos conocemos, la vivienda está protegida por la Constitución. Es un derecho al cual
el cual está protegido por la Constitución. Entonces, de igual forma, sabemos de que el derecho a la vivienda o el acceso a la vivienda en nuestro país aún tiene muchas oportunidades, ¿no? Seguramente, licenciado Javier Arce podrá un poco darnos algunas luces sobre cómo está incidiendo la necesidad de la vivienda, a pesar de la crisis o de la situación muy especial en la que estamos viviendo, en repensar cómo se debe plantear opciones de vivienda. Hay mucha población en nuestro departamento y considerada también en nuestro país que está caracterizada, si podemos así denominarla, dentro del ámbito del segmento, mejor dicho, socioeconómico que busca una vivienda de interés social, que seguramente, a pesar de la crisis, puede estar aspirando a obtener su vivienda, si no es el 2020, posiblemente el 2021. Entonces, las constructoras de alguna forma tendrán que prepararse en ese sentido. Entonces, lanzo un poco esa consulta, querido Javier, para saber si de alguna forma la Cámara de la Construcción ha dado ciertas guías o lineamientos. Yo sé que han estado muy, muy ocupados en temas de gestión que son importantísimos para el desarrollo del sector, pero nos gustaría saber si también en ese sentido hay algún impulso o quizás a ustedes han notado algún cambio, adaptación o llamamiento de sus asociados para pensar cómo se debe afrontar la solución de la vivienda post cuarentena o durante el periodo que aún se mantenga vigente el virus entre que no aparezca una vacuna. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Ya son 9 años que nosotros hacemos nuestro observatorio urbano. En esa información se divide en dos, nuestro observatorio, que es el censo de obras, y la otra parte es un poco el tema de la percepción de la gente en la parte inmobiliaria. Y ahí yo me voy a apoyar en el licenciado Elías, porque nosotros en nuestro estudio lanzamos el dato de decir que el 48% de las personas en nuestro país no tienen casa propia. Y de ese 48%, por estadísticas a nivel internacional, porque no las encontramos acá, la verdad, hemos pedido muchas veces al INE, pero no había una voluntad política de poder dar información que debería ser pública, porque realmente eso es una de las cosas que más falta en nuestro país, información para poder invertir. Veíamos en estadísticas internacionales que hay un 20% más o menos de gente que no quiere tener casa propia porque prefiere invertir esa plata y vivir en alquiler. Entonces, vos tenías un 28% de mercado interesante a nivel nacional donde podías ir trabajándolo. Nosotros como Cadeco Cruz vimos eso. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra cartera de asociados muchos del sector privado. Obviamente que uno de los deberes y responsabilidades que tenemos como Cadeco Cruz es buscar la manera de darle herramientas para que tengan un mejor trabajo, que ellos se dediquen a lo que saben hacer, construir. Nosotros darle los implementos, toda la información como para que ellos puedan hacer y tomar decisiones de manera correcta. En ese observatorio urbano veíamos lo que significaba los rangos de precios que estaban estables, y fuimos acompañando lo que hizo el anterior gobierno, que fue la vivienda social, que la dividió en dos partes y que puso al sector privado como su puntal. Uno, sí tomó medidas bastante duras con la banca, decirle, señores, ustedes tienen que tener el 60% de su cartera en préstamos, en cartera productiva. Y dentro de ellos está la construcción, que fue un gran despegue de lo que significó que la oportunidad que se le dio a la gente a tener casa propia. ¿Por qué? Porque tenía dos características grandes. Uno, no había cuota inicial y tenías una tasa, y segundo, tenías una tasa fija. Entonces ya los flujos vos podías manejarlo de muchas maneras. Y el segundo plan de vivienda que tenía era decirle, señores de las empresas constructoras, ustedes inviertan en vivienda social periurbana, no queremos fuera del área urbana de las ciudades por el tema de servicios, presenten sus proyectos, la agencia de vivienda lo aprueba y mientras usted invierte y empieza a construir y termina las casas, nos las pasa a nosotros y nosotros le pagamos. Ahí se evitaban el tema de la comercialización.
Dos sistemas que nosotros los aplaudimos porque eran realmente en ese momento, si ustedes quieren verlo, novedosos y que le daban al sector privado una tranquilidad poder invertir. ¿Qué es lo que vemos ahora? Y que por eso les digo que hubo realmente un boom de la construcción en ese momento, porque la banca se vio, es decir, el agro tiene muchos riesgos, la construcción no, porque por último me quedo con el bien. Así de claro, entonces había más seguridad, la banca puso mucha del interés en este rubro y fue nuestro socio estratégico en todo este tiempo. ¿Qué es lo que pasa después de la pandemia o qué es lo que está pasando en este momento? Nosotros que estamos buscando una reunión con Asoban porque necesitamos en un momento complicado, porque la incertidumbre es el principal enemigo de la inversión privada. Nosotros, por eso le decía que el paquete que nosotros habíamos planteado al gobierno era dar certidumbre de que vos vas a tener tu empleo, vas a continuar teniendo tu empleo, vas a tener dinero para poder pagar tus deudas y vas a poder para comer. Y que haya esa sensación de que esta cuarentena, cuando pase, vamos a volver a buscar la manera de reingresar y normalizar, entre comillas, nuestra vida. La tenemos clara que esto no va a volver a ser lo mismo. Es un muy buen momento, entre paréntesis decirles, es un muy buen momento para empezar a mecanizar la construcción, a tecnificar la construcción, ¿sí? Y buscar mejores maneras de construir. Y en nuestro caso, como Cámara de la Construcción, de buscar sería la formalización del sector. Como decía el ingeniero Sencebe, es el momento de que los protocolos realmente se cumplan y no sea solamente por la pandemia, sea por la seguridad del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Buscando los contactos con la banca. Y la banca ha sido muy clara. Necesitamos, hay mucha distorsión en el mercado en este momento y necesitamos sentarnos, ver cómo está el mercado, ¿ah? Analizar la nueva realidad y nos vamos a sentar a charlar con ustedes. Nosotros como Cadeco Cruz obviamente tenemos que buscar de que la banca siga siendo nuestro socio estratégico en estos momentos. Porque es la única manera de que nosotros podamos ver qué solución le damos a esto. Y obviamente hay un factor que nosotros no lo podemos controlar, que es el hecho de la incertidumbre del trabajo, que para mí el tema inmobiliario es el principal. Necesitamos que el Estado boliviano en situaciones extraordinarias tome medidas extraordinarias y realmente le dé certidumbre al pueblo boliviano con empleo. Eso es lo principal. Y ahí sí vamos a empezar a tener una etapa de relanzamiento del sector, si queremos llamarlo así, muy lenta. Así lo vemos nosotros, muy lenta, pero que tenemos que tener la capacidad de reinventarnos. Y con mayor razón el sector inmobiliario. La obra pública va a estar, las empresas van a competir, pero el sector inmobiliario es con el privado, con el pueblo, es con la gente que quiere y aspira a tener una vivienda propia. Ahí tenemos que reinventarnos y realmente ser muy creativos como para poder lograr que la banca nos respalde y la banca respalde a nuestros compradores. Y ese es un trabajo que tenemos que hacerlo en conjunto, la institucionalidad en general. Muchas gracias, querido Javier. Importantes desafíos los que planteas. Uno, para el sector privado, efectivamente, tiene que estar ahora más que nunca preparado, capacitado y mentalmente consciente de que es necesario ahora tomar otros caminos a los que posiblemente antes de la llegada de esta pandemia los tenía previstos o de alguna forma los ejecutaba en su día a día, en su actividad económica. Ya es una realidad lo que comentas, la mecanización y en realidad la transformación digital, la automatización en muchos casos de los procesos constructivos, así como también de los procesos comerciales que nosotros los estamos viendo en la tarea de intermediación inmobiliaria, van a ser importantes para poder sortear esta situación. Y estoy seguro que la distinguida audiencia que nos sigue, principalmente los que están relacionados al sector inmobiliario y constructor,
van a rescatar toda esta información valiosa para aplicarla en sus actividades y en sus empresas. Desde una corporación inmobiliaria confiamos que la iniciativa privada, el sector privado va a ser nuevamente un actor fundamental para superar esta situación especial que vivimos. Particularmente no me gusta utilizar mucho el término de crisis, pero cuando se lo utiliza, considero de que es mejor ver lo positivo o lo bueno que puede traernos una coyuntura como esta para salir adelante. Porque si constantemente estamos actuando pensando en lo negativo o en los problemas que nos provoca una situación como esta, pues lamentablemente no avanzamos. Y lo importante es ya no mirar el pasado, o bueno, analizarlo simplemente para tomar lecciones, para aprender de esas lecciones, y en el presente y el futuro tomar las acciones que sean necesarias para salir adelante. De lo que comentaba Javier, que creo que es una inquietud no solamente de la Cámara de la Construcción, seguramente también del Colegio de Ingenieros Civiles, de la Cámara de Inmobiliarias de Santa Cruz, de la Sociedad de Ingenieros y de muchos otros, es el referido a que no disponemos de información estadística relevante para la toma de decisiones. Ahí quisiera que por favor el magíster Elías nos pueda comentar qué relacionamiento hay a partir de los hechos políticos sociales acontecidos en noviembre, octubre del año pasado, que motivaron el cambio de gobierno, en la relación institucional entre la institución estadística referente de Santa Cruz, como es el ICE, y el Instituto Nacional de Estadística. ¿Hay alguna coordinación? ¿Ya hay una mejor articulación entre estas dos instituciones importantes? ¿Qué importantes proyectos o planes hay en adelante? Quizás se viene pronto, yo sé que por esta pandemia van a tener que postergarse, pero ¿se ha pensado posiblemente ya el 2021, 2022 a más tardar, realizar un nuevo censo de vivienda? Esa información quisiera que por favor nos comparte Elías, si tiene algo de información al respecto. Bueno, en realidad a partir del cambio de gobierno hemos tenido acercamientos con el INE. Hay una buena voluntad, digamos, de poder coordinar, también en el entendido de que el INE no tiene la capacidad para llegar, digamos, más allá del desglose a nivel municipal, ¿no? Entonces, las muestras de las encuestas hogares, encuestas de empleo y demás, tienen un desglose a lo mucho a un nivel urbano-rural, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Instituto Cruceño de Estadística no viene a competir con el INE, sino a complementar, y en ese sentido hemos tenido, digamos, como unas 3 o 2 reuniones en el que acordamos compartir metodologías, complementarnos y demás cosas, ¿no? Sin embargo, el tema de la pandemia ha cambiado, digamos, esos planes de complementariedad y demás, pero sin embargo el ICE sigue trabajando en la necesidad de generar información estadística. Producto de ello, estamos en este momento aplicando una encuesta para medir los efectos del COVID en los hogares, ¿no? Es una encuesta, claro, hacia la nueva tendencia, igual así como el sector de la construcción tiene que tecnologizarse, el tema de la recolección de datos también tiene que buscar otros mecanismos. Y en este caso son los mecanismos de las encuestas vía web, vía teléfono, vía redes sociales y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos precisamente en este momento en plena ejecución de esa encuesta que trata de medir el efecto del COVID en los hogares, en todo este tiempo de la cuarentena, ¿no es cierto? Sobre todo. Entonces, yo creo que vamos a tener resultados de aquí a una semana y media, y por ahí, digamos, tenemos la oportunidad de compartirlo también con todos ustedes, ¿no? Y con el sector. Y a continuación también estamos por lanzar un estudio que trate de medir el impacto del COVID en los diferentes sectores más importantes que aportan al PIB, es decir, el sector de la construcción, sector agropecuario, sector industria, comercio y demás, ¿no? Y en ese sentido creo que, como dicen el ingeniero Arce, también el ingeniero Sensebe, es necesario tener información desglosada como para que la actividad privada, es decir, la iniciativa privada pueda tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, y en ese sentido, el rol del ICE sigue siendo el proveedor de información
que puede, digamos, ser útil para reactivar la economía en este contexto, ¿no? Entonces, en resumen, con el INE estamos en buenas, en buena coordinación por el momento, pero no hemos podido concretar un proyecto conjunto. Sin embargo, independientemente de eso, el ICE está preocupada por tratar de proveer la mejor información posible al sector privado. Es más, nosotros tenemos un portal en el que la empresa privada puede sacar datos sobre una actualización cartográfica que tenemos, creo que es el más nuevo, el 2015, y además en el Distrito 4 acabamos de hacer la actualización, todo el Distrito 4 está actualizado, en una semana o 2 semanas más o menos van a salir esos datos al público y pueden utilizarlo, es como un levantamiento, un barrido total del distrito para que puedan evaluar, digamos, el contenido de esos datos, ¿no? Excelente, gracias, estimado Magíster Elías. Creo que es importante lo que comenta, es bueno saber de que hay un acercamiento institucional que permita compartir experiencias, información y cumplir sus objetivos, ¿no? Como instituciones que relevan información estadística para que sobre esa información se tomen acciones, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Y aquí aprovecho de poder convocar, estoy seguro que me tomarán la palabra tanto los directos amigos de Cadeco Cruz, como del Colegio de Ingenieros Civiles, la Sociedad de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz, de ponerse prestos a disposición de tanto del INE como de la institución que usted representa, el ICE, para ayudar en la difusión, en el llenado, en el procesamiento, bueno, en realidad en la dación de información que ustedes requieran para estos estudios, estos sondeos que están levantando. De parte de UNO Corporación también estaremos prestos en ayudar, en difundir y compartir lo que esté a nuestro alcance, porque aquí quiero aprovechar de comentar que durante la dirección ejecutiva del licenciado Alejandro Arce, hace un par de años atrás tuvimos la oportunidad de compartir algo de información como inmobiliaria precisamente para poder determinar cómo influirá la situación de los precios de los inmuebles en la área circundante al primer anillo de circunvalación de nuestra ciudad, como con la emergencia de la construcción del BRT. Entonces, aquí vemos también de que la unión de las empresas privadas, como una inmobiliaria, como UNO, como una institución como el ICE, pueden trabajar de la mano, apoyarse y eso puede generar información útil para el mercado. Estoy seguro que mucha de la información que ustedes la pueden compartir, ya sea por sus redes sociales, como también a través de sus portales, puede ser muy útil. Y aunque no parezca, esa información la buscan y la necesitan inversores extranjeros. Inversores que quizás buscan una inmobiliaria o un corredor inmobiliario y preguntan en qué pueden invertir una suma determinada de dinero en bienes raíces. Sabemos a nivel mundial de que los bienes raíces son una excelente inversión. El ladrillo y la tierra todavía siguen siendo un muy buen commodity, un muy buen negocio, a pesar de esta situación que estamos viviendo. Y mirando siempre con optimismo, yo creo que vamos a todos los involucrados en el sector a salir adelante con mucho trabajo y actitud para sortear esta difícil situación. Ahora tengo una consulta que va dirigida al ingeniero Alfredo Sencede y es precisamente la relacionada a esta coordinación institucional que puede haber entre un colegio profesional y una federación profesional. Quisiera que pueda comentarme cómo ha estado el trabajo de coordinación entre precisamente el Colegio de Ingenieros Civiles, ya sea a través de la CIP o de forma directa con la Federación de Profesionales, que justamente hoy día mandó un comunicado que reflejaba una carta dirigida a las autoridades nacionales, a la Presidenta del Estado, sobre las acciones que ya habían comunicado anteriormente, pero que lamentablemente parece que tuvieron oídos sordos y al presente se hace necesario de que también los profesionales se hagan escuchar a nivel desde las autoridades públicas. O sea que la palabra, por favor, ingeniero. Gracias. Bueno, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz, es parte de la estructura de la Federación de Profesionales. Nosotros estamos siempre en contacto y obedeciendo todas las directrices del sector profesional. Estamos enmarcados. Un temita que quería complementar
y que quería realmente aportar es lo que dijo el licenciado. Ya es hora, no podemos decir modernizar el Estado, porque ya esa palabra no es actualizar el Estado, porque no es modernizar, debe actualizarse, se debe digitalizar toda la información. Este trabajo virtual que hemos vivido ahora, por ejemplo, que hemos visto que es sencillo, existe un trabajo virtual, existe una educación virtual, o sea, existe muchas formas de hacerlo virtual. Y eso es teniendo toda la información digitalizada. Las instituciones públicas están en la hora de que digitalicen toda la información. Todos los trámites deberían ser ya digitalizados y hacerlo hasta en línea, ¿no? Virtual. Los otros países vecinos, nos llevan décadas de que aplican ya esta tecnología, usan estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y el sector público con fuerza. Y en Bolivia no puede ser. Yo hace, sin exagerar, desde el 2013, 2014, yo tengo reuniones virtuales en empresas que he trabajado del exterior, ¿no? O sea, esto lo vengo desde el 2013, o sea, se aplica hace muchos años atrás. Ahora lo hemos visto que se ha masificado el trabajo virtual. Hemos estado trabajando nosotros en nuestras casas de manera virtual. Entonces, es ahora una de las medidas muy fuertes que tiene que tomar este gobierno, es digitalizar toda la información, hacer muchos de los trámites que se puedan hacer virtual. Sabemos que la banca, por ejemplo, está nomás actualizada, se puede hacer todo en un sistema virtual, no hay problema, ¿no? Entonces, falta la conexión con las instituciones del Estado. Recientemente hemos estado con la alcaldía nosotros de poder también hacerlo virtualmente, lo que es el tema de verificación de proyectos estructurales o proyectos hidrosanitarios que necesita la aprobación de la sociedad de ingenieros para que la alcaldía le dé curso a estos proyectos, ¿no? Hemos estado hablando y esto es posible. Tenemos nomás que implementar, es una de las medidas inmediatas, creo yo, del gobierno. Una medida inmediata, no sé, se nos ocurre a nosotros decir que el sistema de Internet venga a ser un servicio básico, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí para adelante eso, todo tiene que hacerse en el tema virtual, muchas de las cosas, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un sistema de Internet de buena calidad y a bajo costo, accesible a la población. Por eso que decíamos que sea parte de un servicio básico ya, que se torne el Internet. Entonces, esas medidas de la digitalización creo que es la más importante para reactivar, como estaban diciendo, de que este es el momento, de que como se va a prácticamente a volver a caminar, a aprender a caminar, porque todos los planes que uno tenía, todo lo que se había proyectado, se ha ido al fósforo, ¿no? Entonces tenemos que ir comenzando a caminar seguro y ya con las herramientas que contamos, o sea, tenemos que hacerlo, porque eso nos va a dar mayor seguridad, nos va a dar mayor eficiencia, ¿no? Y prácticamente está de acorde a todas las medidas que recomienda el sistema de salud de que podamos volver a trabajar, ¿no? Entonces, muchas de las cosas virtuales las tenemos que hacer virtualmente. Los trámites que se deben hacer en impuestos nacionales se ha actualizado un poco, se puede, pero las otras, la alcaldía, la gobernación, las otras entidades del Estado tienen que acompañar el tema de identificación, el tema, todo se tiene que enlazar, ¿no? Y eliminar la burocracia. Ya viene el sistema de las elecciones, ¿no? ¿Verdad? Pucha, países, ¿cuánto usan ya la tecnología de hacerlo digitalmente, ¿no? De hacer la votación virtual? O sea, muchos países. O sea, realmente uno de los pasos importantes para la reactivación es el tema de la digitalización de la información y implementar el sistema virtual en nuestra vida laboral cotidiana. Gracias, creo. Gracias, ingeniero. Realmente ha tocado un tema importantísimo relacionado a la importancia de que el gobierno se digitalice, que también se transforme. Se ha transformado muy poco, es decir, muy pocas instituciones utilizan las cadenas de custodia tecnológicas o la firma digital o las famosas ventanillas
digitales o de trámites electrónicos. Qué interesante, por ejemplo, sería de que los municipios, como usted comentaba hace un momento, a través de la Sociedad de Ingenieros para la aprobación de proyectos de ingeniería, se puede hacer todo por vía electrónica, a través de un sistema, de un correo electrónico que llegue directamente a la Sociedad de Ingenieros, de la Sociedad de Ingenieros, llegue la aprobación, se hagan las revisiones correspondientes y eso inmediatamente se pase al municipio, por ejemplo, para la aprobación de un proyecto, ya sea un edificio, un centro comercial, un hospital o cualquier otro tipo de obra. O lo propio con el Colegio de Arquitectos, que aquellos arquitectos que desarrollan, que hacen un plano arquitectónico, un plano de construcción de una vivienda, de un hospital, de cualquier tipo de obra, puedan canalizar a través de su colegio la aprobación, la avisación y luego ese mismo trámite por un formato digital pueda pasar al municipio para su aprobación. Creo que falta voluntad política, esperemos que con el nuevo gobierno que ojalá venga pronto, que también tengamos certidumbre respecto a las elecciones que son necesarias en el país, principalmente para la renovación de la Asamblea Legislativa, que creo que todos vamos a coincidir que es ahorita la principal piedra para que Bolivia pueda seguir adelante, es la que está perjudicando muchas de las propuestas que inclusive han llegado desde el nivel central del Estado, desde el Ejecutivo, para que se puedan superar las dificultades de esta grave crisis sanitaria. Adelante, por favor, Elías, creo que quería comentarnos algo. No. Muy bien. Solo, de todos modos, bueno, sí, adelante, sí, díganos. no, solo agradecer por la invitación y creo que ha sido una buena oportunidad para conocernos y para compartir también ideas e información. Un gusto, los agradecidos somos nosotros y estoy seguro que también toda la audiencia que nos sigue por Facebook Live. Ya para concluir, quería ceder la palabra nuevamente a cada uno de ustedes para algunas conclusiones finales, quizás alguna recomendación, sus últimas palabras y luego el cierre de esta sesión. Empecemos, por favor, nuevamente por el ingeniero Sencebe, luego el licenciado Javier Arce y por último el magíster Elías Torres. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, creo yo que la vuelta al trabajo, la vuelta a la actividad de la construcción se debe hacer nomás con los protocolos, se debe pensar en que debe haber autoridad, se debe hacer cumplir todos estos protocolos. Hay que comenzar, como todo se va a reiniciar, el tema del transporte, de cómo se va a llegar a las fuentes laborales, ¿verdad? Si se va a usar el transporte público, se tiene que cumplir con los protocolos. La ciudadanía tiene que recibir toda la información de estos protocolos en los diferentes tipos de actividades, sea en la parte de transporte, sea en la parte de comportamiento en su casa, la parte de cuando vaya a hacer su abastecimiento de insumos. Todos esos protocolos deben socializarse. Como decía el licenciado Javier, no se puede comenzar a salir de lunes con fuerza, ¿no? Tiene que ser gradual, tiene que estar, las medidas tienen que haberse tomado. Imagínense, yo en algún momento, cuando tuve la oportunidad de salir a la calle, los productos que se están vendiendo pues ya no están de acuerdo a la realidad económica, ¿no? Va a haber alguna seguramente aprovecharse de que falta de control. Entonces no es nomás reactivar, porque los productos están con otros precios. O sea, tiene que haber una regulación, una fiscalización firme en lo que es el costo realmente de los productos para que no se vaya eso a transformar en un freno natural ya de la actividad de la construcción. Porque es necesario, ya lo han demostrado los indicadores, se aporta con bastante en los índices económicos, es una actividad muy grande en Santa Cruz, ha sido prácticamente uno de los sectores que ha elevado los índices de crecimiento en Bolivia, ¿no? Entonces, es importante que se acompañen estas medidas. El gobierno tiene que hacer caso a la necesidad. Es importante reactivarlo el sector, pero, como decíamos, que no venga a agravar la salud de la población, que venga así a enseñar cómo se debería haber comportado
porque un criterio personal mío es que para mí la cuarentena no ha sido la solución para nuestro sistema de salud. Realmente fue para esconder la falla de nuestro sistema de salud, tratar de esconder, que no se pudo al final ni esconder toda esa falencia que tenemos, ¿no? Y se agravó con el tema económico, se agravó que hasta ahorita, esta semana, por ejemplo, todo el mundo sale porque ya necesita reactivarse económicamente, ¿no? Mucha gente ha muerto no por el COVID, ¿no? Sino porque no ha podido acceder al sistema de salud por las enfermedades normales que han habido, que sufren, como el cáncer, como el dengue, bueno, las enfermedades renales, enfermedades de base. Entonces creo yo de que se debe hacer con responsabilidad. Yo le pido a las autoridades que están tomando estas decisiones, nos hagan participar, le vamos a dar ideas bien sólidas, prácticas, para que puedan llevarse a cabo. No se puede obviar personal técnico en el control, en la fiscalización. La alcaldía tiene que usar personal profesional para poder fiscalizar. Sabemos nosotros que la empresa privada es la principal que cumple con la contratación de profesionales, ¿no? Porque se ha dado cuenta que la calidad de la obra, la economía de la obra está con la participación profesional, ¿no? Entonces, proyecto completo garantiza una buena obra, ¿no? Ese es el lema que nosotros tenemos. Se deben hacer todos los proyectos completos, se debe obedecer todos los protocolos. La participación profesional ahora más que nunca es importante. Es importante para que poder salir de esta crisis, porque es una crisis. Y toda crisis se necesita un cambio y queremos aprovechar ahora de que realmente podamos hacer el cambio verdadero. Gracias por la invitación. Un gusto, ingeniero Sencebe, muchas gracias. Adelante, por favor, querido Javier. ¿Qué responsabilidad más complicada nos ha quedado a los empresarios, a los profesionales, en un momento crítico para la economía del país? ¿Entrar o no entrar? Yo concuerdo totalmente con el ingeniero Sencebe, pero nosotros como privados no podemos quedarnos fuera. Hay voluntad en este momento de nuestra alcaldía, de nuestra gobernación, de poder hacer las cosas correctamente. La vida está por encima de todo, pero la economía en este momento ya está en una situación muy complicada. Tenemos la capacidad técnica como instituciones de poder ayudar a que el reingreso del sector de la construcción, aunque ya ingresó gran parte, una parte importante, este reingreso no sea traumático y no nos volvamos un foco de inflexión. Pero es como decía el ingeniero, de una manera coherente, una ruta crítica coherente, protocolo, planificación, ingreso. Si la empresa tiene la capacidad de hacer campamento en su obra para asegurarse de que va a poder trabajar a full time y poder cumplir con su proyecto y no tener enfermos, bienvenidos, denle la oportunidad de los horarios. Como Cadecocruz presentamos 4 tipos de horarios para la construcción, justamente en ese tema, para darle seguridad y certidumbre. Creo que estamos en un momento crítico, porque hoy, viendo las noticias en este momento, vemos que mañana en esta reunión se va a ver un poquito lo que va a significar el reingreso de muchos sectores en la ciudad de Santa Cruz, de la Sierra y en el departamento. Nosotros somos Cámara Departamental, tenemos que ver también con los otros municipios. Tengan la seguridad de que Cadecocruz esto lo está tomando de una manera muy seria. Está haciendo inversiones importantes para poder darle a nuestros asociados y al sector en general la posibilidad de volver de manera segura. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir tocando puertas. El ingeniero Sencebe, todo el mundo sabe cómo se trabaja con el Estado. Es tocando puertas, es estando todo el día, porque somos parte de esta sociedad. Y somos parte de la solución de este problema. Entonces, confío en que vamos a tener una reunión coherente, de que vamos a poder llegar a un puerto
seguro donde podamos reingresar de una manera coordinada, que las inspecciones las haga la gente que entiende lo que significa seguridad y en este caso este nuevo tema del COVID, y que vamos a empezar a la reactivación económica de este país. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, Cadeco Cruz está atenta a cualquier consulta o cualquier reunión que podamos armar más adelante. Muchas gracias, querido Javier. Y por último, cedemos la palabra al magíster Elías Torres del Instituto Cruceño de Estadística. Adelante, por favor. Muchas gracias. Un poco para cerrar, digamos, este conversatorio, coincido con mis dos colegas anteriores. Creo que la solución no es la cuarentena, básicamente es la disciplina de cada uno de nosotros desde el hogar, ¿no? En las empresas igual, no solo depende de los protocolos, sino de la voluntad de hacerlos cumplir, porque pueden haber muy buenos protocolos, y creo que si no se cumplen igual de nada sirve, ¿no? Entonces, creo que la cuarentena era, bueno, al menos yo lo entiendo como un periodo de tiempo en el cual la gente, digamos, comienza a entender, digamos, la nueva forma de actuar y demás. Y en la medida en que eso se ha dado en otros departamentos, se ha podido contener de manera más eficaz, ¿no? En nuestro caso, Santa Cruz, creo que tenemos que asumir parte de nuestra culpa. Gran parte de la gente no cumple las medidas de prevención preestablecidas. Producto de ello tenemos el escenario actual. Sin embargo, no se puede, digamos, ir atrás, tenemos que seguir adelante. Lo que nos queda es mantener, digamos, las recomendaciones que salen, digamos, de la Organización Mundial de la Salud y demás. Pero sin embargo hay otro tema en el cual quiero yo hacer mucho énfasis. La información es determinante. Incluso, digamos, una información tan simple como la ubicación, por ejemplo, de los puntos de los mercados móviles, por ejemplo, puede ser tan útil para poder prevenir este coronavirus y saber si están cumpliendo o no los protocolos. Nos podían ayudar nos podían haber ayudado a controlar esto, ¿no? En ese sentido, yo invito, digamos, a todos los sectores a que podamos generar un sistema de información que nos permita tratar de manera oportuna, tomar medidas para que puedan ayudarnos a salir de esta pandemia, ¿no? Entonces, esta crisis que le llamamos también oportunidades. Oportunidades en el sentido de que vamos a tener que cambiar, digamos, toda la forma de hacer la actividad y la vida cotidiana normal hacia uno en el que se use más la tecnología y el relacionamiento interpersonal más. Instituto Cruceño de Estadística vamos a seguir también contactándonos con los diferentes sectores para tratar de generar un sistema de información que sea útil y oportuno. Sobre todo ese es el compromiso del ISA. Muy bien, muchas gracias al magíster Torres, responsable de procesamiento y estadística en el Instituto Cruceño de Estadística. Por último, a mí me corresponde dar un par de puntos destacando las valiosas intervenciones que hemos recibido de parte de ustedes, nuestros distinguidos invitados. Una de ellas es principalmente agradecer por la información y los datos que nos han compartido. Confiamos que van a ser muy útiles para la mejor toma de decisiones, tanto de otras autoridades, de los diferentes niveles de gobierno, como también del sector privado, de los colegas del sector inmobiliario, constructor, y de todos aquellos que tengan alguna relación con la construcción. También quiero destacar la importancia de los profesionales, tanto ingenieros como muchos otros que están trabajando arduamente a pesar de la coyuntura para salir adelante. El teletrabajo se está imponiendo, va a ser de alguna forma una tendencia que va a seguir por muchos meses y que muchos tipos de negocios seguramente se va a mantener de forma indefinida. Ojalá que la digitalización, la automatización, no solamente de las instancias de gobierno, sino también de las empresas, sea una constante, ya sea un punto más, una cuenta más de los presupuestos, tanto de instituciones como de las empresas. Estoy seguro que las instituciones gremiales, como los colegios de profesionales o las instituciones empresariales como Cadeco Cruz, CAINCO,
Cámara Inmobiliaria y otros van a poder entender muy bien esa situación y van a con seguridad apoyar a sus asociados y al sector en general para mejorar esa situación. También confío en que la población boliviana tiene que asumir disciplina y responsabilidad. Se viene la apertura, la flexibilización de la cuarentena y el trabajo que desarrollará el COED junto con instituciones como los colegios profesionales, las cámaras empresariales, creo que va a ser vital para ordenar la salida a la ciudad, la vuelta a la ciudad. Y por último, plantear el desafío y el compromiso tanto de Corporación 1 como estoy seguro de muchas otras empresas que nos pueden seguir por esta nuestra transmisión, de que tanto el sector privado como el público, el privado de forma directa con el empresario e idealmente a través de sus cámaras o de sus colegios profesionales, que pueda seguir haciendo las gestiones necesarias con las instituciones públicas para superar ese tipo de situaciones. Yo sé que pueden haber situaciones difíciles, complejas, pueden haber complicaciones entre las personas que negocian ciertas situaciones, tanto del nivel central de gobierno como municipal o departamental, con los representantes de las instituciones, pero es parte también de la convivencia humana, el poder entender y llegar a puntos de acuerdo que sean favorables para todos. Ya para cerrar, reiterar a nombre de UNO Corporación Inmobiliaria el agradecimiento a todos los que nos acompañan a través de la transmisión live y muy especialmente al Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz y también a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental Santa Cruz, a la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, al Instituto Cruceño de Estadística y también a la comunidad prof de Bolivia que nos apoyaron en esta importante sesión live. A nombre de UNO Corporación Inmobiliaria, agradecerles por su tiempo e invitarlos a que puedan estar siempre atentos a seguir este tipo de iniciativas que tiene el principal objetivo de dar información valiosa al mercado inmobiliario y a la población en general para la mejor toma de decisiones. Muy buenas noches a todos y que tengan una excelente noche. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Ingeniero, un gusto saludarlo. Licenciado, un gusto conocerlo. De poder haber compartido con ustedes. Gracias. Gracias. Un gusto y buenas Bendiciones. noches. Nuevamente, Bueno. muchas gracias a todos por su participación.